Memoria y legado. El podcast de la Fundación Álvar González. En el número 1 del tránsito de la Corrada, en pleno corazón de Cimavilla, se alza un antiguo caserón. Construido en el último cuarto del siglo XVIII, restaurado en 1988, su alero tallado, sus balcones y sus escudos forman parte del paisaje y de la historia del barrio alto gijonés. La Casa de los Álvar González, además de preservar la memoria familiar, es también la sede de la fundación que lleva este nombre. La Fundación Álvar González se proyecta más allá del caserón. Creada en 1992 por el impulso de Juan Álvar González, lleva más de 30 años impulsando el conocimiento y la cultura. Becas, premios, exposiciones, publicaciones y un legado documental y bibliográfico que no deja de crecer, siempre a disposición de la sociedad. Hoy y en sucesivos episodios, la Fundación Álvar González nos abre sus puertas. Acompáñenos en este viaje. Cecilia Álvar González Figaredo, presidenta de la Fundación, muchas gracias por acogernos. Muchas gracias por venir. Ramón Álvar González Rodríguez, vocal director, gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer un poco de historia, creo que es la mejor forma de empezar este podcast. ¿Cuál es, Ramón, la primera referencia que tenéis, que os consta, del apellido Álvar González? La primera referencia del apellido data de comienzos del siglo XVI y es un documento, un padrón de hidalguía del Ayuntamiento de Gijón, en el que aparece registrado el primer Álvar González, a partir del cual se puede establecer, digamos, una línea descendente o de sucesión hasta nuestros días. Por ejemplo, en toda la diplomática bajomedieval hay bastantes referencias en las colecciones publicadas a personas de nombre Álvar y apellido González, porque nuestro apellido es un patronímico, digamos, de aglomeración, que está formado por el nombre Álvaro, apocopado, Álvar, y el apellido González, que en un momento determinado se une y da lugar a un único apellido. Los apellidos aparecen sobre todo a partir de la Baja Edad Media con la finalidad, pues, de identificar las unidades familiares. En fechas posteriores al siglo XVI a veces se utiliza con un guión. Todavía en el siglo XVIII, José Álvar González Arracina, que fue uno de los primeros alumnos del Real Instituto Asturiano y uno de los primeros profesores también de este centro docente, firmaba con un guión entre el nombre o el apellido Álvar y el apellido González. A partir de finales del XVIII, comienzos del XIX, el apellido aparece ya prácticamente siempre unido, con una curiosidad, que es que algunos miembros de la familia lo escriben con B y otros con V. Todavía no se había fijado la ortografía correcta. Efectivamente. Y bueno, hasta prácticamente, pues, el último cuarto del siglo XIX, el apellido, queda acantonado o reducido a la ciudad de Gijón. Pero luego, claro, a partir de esa fecha, coincidiendo con todo el proceso de la revolución industrial, de ocupación por parte de miembros de la familia, diferentes escalafones de la administración que exigían destinos fuera de la localidad, y sobre todo la incorporación de miembros de la familia a la Marina de Guerra o al Ejército, pues eso da lugar ya a un proceso de dispersión. Primero dentro de las fronteras nacionales y luego ya en nuestro siglo, y a través de enlaces matrimoniales o de destinos profesionales o de migraciones. El apellido ya salta, pues, a Hispanoamérica, al resto de Europa, etcétera. De 1904 data la primera historia, la primera genealogía de la familia Álvar González. ¿La última actualización de cuándo es, Ramón? Esa obra es una obra que efectivamente fue publicada a comienzos del siglo XX por parte, pues, de dos personas bastante destacadas dentro de la historia familiar, que fueron Calixto Álvar González Landó, fundador del diario El Comercio, el descubridor de las termas romanas de Gijón, y luego de un primo carnal suyo, Alejandro Álvar González, que fue alcalde de Gijón en la década de los 80, y que fue, por ejemplo, el responsable de la primera traída de aguas a la ciudad desde el manantial de Llantones. Y luego, ya después de que se crea la Fundación Álvar González en el año 92 del siglo XX,
Su fundador acomete e impulsa pues la recogida de información sobre la historia familiar, digamos que está pues en permanente proceso de actualización, incorporando pues todos los eventos familiares desde el punto de vista demográfico, nacimientos, matrimonios, muertes, y también pues digamos eventos destacados vinculados a algún miembro de la familia. Cuando uno profundiza en las raíces familiares, Cecilia, se puede llevar sorpresas que se incorporan a ese legado. ¿Cuál ha sido el último hallazgo en esa indagación en las raíces de la familia? Pues mira, nosotros periódicamente consultamos protocolos notariales en el archivo provincial, y algunas de las últimas cosas que se encontraron pues son, pues, por ejemplo, permisos que solicitan los hijos a sus padres para contraer matrimonio, concesión y emancipación de una hija menor de edad, tutorías para hijos menores. Pues sorpresa, por ejemplo, fue un documento en el que se relata el apresamiento del bergantín San José, que era propiedad de Francisco Álvar González Zarracina, y que es una historia bastante interesante y bastante pintoresca. Y que contaremos aquí, espero, en este podcast, en posteriores episodios. Vamos a abrir la ventana. Este es un sonido vinculado desde hace muchos siglos a la familia Álvar González, el sonido del mar, y en este caso del mar Cantábrico. Ramón, ¿cuándo se inicia ese vínculo? Ese vínculo es un vínculo que está relacionado con los orígenes familiares, porque antes del último cuarto del siglo XVIII, los Álvar González, avecindados en el barrio alto de Gijón, en Cimavilla, pues eran pescadores. Hay documentos en el que aparecen pues conciertos para ir a la pesca de la ballena, que luego cuando se pescaba pues se despiezaba en el célebre topónimo de la Cuesta de las Ballenas, que está vinculado al barrio de Cimadevilla. Lo que ocurre es que esa vinculación con el mar pues va, digamos, adquiriendo diferentes perfiles, porque a finales del siglo XVIII, cuando se liberaliza el tráfico comercial con América y se rompe el monopolio del puerto de Cádiz, los Álvar González, que hasta entonces se dedicaban a la pesca, ven en esa circunstancia una oportunidad para iniciar una nueva actividad, que es la comercial. Francisco Álvar González Zarracina, que es el que levanta la casa familiar donde está ahora mismo la sede de la fundación, la que nos acoge, pues empieza a realizar una modesta actividad de tráfico comercial con las colonias. Después de varias quiebras que sufre, remonta esa actividad y adquiere pues un cierto capital que le va a permitir, digamos, encauzar pues la actividad de sus hijos. Él dedica a sus dos hijos mayores al comercio, Mateo y Toribio, que fundarán sendas actividades comerciales e industriales que tendrán presencia en Gijón a lo largo de todo el siglo XIX. Y a sus dos hijos menores, a uno lo dedica al ejército y al otro a la marina. De tal manera que aquí arranca, digamos, la tercera relación de los Álvar González con el mar, y en concreto con la Marina de Guerra, que es una relación que se mantiene de forma ininterrumpida pues desde el último cuarto del siglo XVIII hasta la actualidad. Y esa vinculación con la Marina, además, tiene también una derivada, una raíz jovellanista. El causante de la vinculación de los Álvar González con la Marina fue un profesor del Real Instituto Asturiano, José Álvar González Zarracina, protegido de jovellanos, que en el año 1804, cuando el instituto entra en declive, fue colocado por el Círculo de Jovellanos como maestro de matemáticas en la Academia de Guardiamarinas del Ferrol, que ahí permaneció hasta su muerte en el año 1828. Y esa circunstancia fue aprovechada por su hermano para enviar a su hijo menor, que era José María del Carmen, a la Real Academia de Guardiamarinas del Ferrol. De tal manera que José María del Carmen es el primero de los 31 oficiales navales que dio la familia a la Marina de Guerra española. Vamos a venir a un tiempo más cercano. Vamos al año 1992, que es cuando se crea la Fundación Álvar González, cuando se constituye en ese origen el impulso y la decisión de Juan Álvar González.
En su momento, Ramón dijo que se le podría aplicar el lema del arma submarina ad utrumque paratus, sí, que sería algo así traducido como preparado para ambos o preparado para todo, sí, para todo, prácticamente. Para todo. Definimos a Juan Álvar González, ¿cómo era? Bueno, Juan Álvar González, el día de la festividad del Arcángel San Gabriel y San Rafael, el 29 de septiembre de 1992, firmó ante notario la constitución de la Fundación Álvar González en Oviedo. Tenía recién cumplidos pues los 70 años y ya se había retirado, digamos, de la primera línea activa de sus negocios, porque él había sido de formación marino de guerra, él era un oficial de la Armada que permaneció en activo hasta los 30 años de edad y a los 30 años de edad se integró en la empresa familiar de su padre, a la que dio pues un gran impulso en compañía primero de su hermano y luego de sus hijos, hasta que emprende pues esta nueva aventura de mecenazgo cultural que fue la creación de esta fundación. Resumir 93 años de una vida tan intensa no es fácil. En enero de 1939 ingresó en la Escuela Naval Militar de San Fernando, Cádiz. En 1945 es nombrado profesor de la Escuela Naval Militar de Marín. En 1950, con 31 años por problemas de salud derivados de su servicio en un submarino durante la Guerra Civil, abandona el servicio activo y se vuelve a Gijón a hacerse cargo de los negocios de su padre Romualdo. En 1953 se funda la empresa marítima Romualdo Álvar González Caso. En diciembre de 1955, la sociedad anónima Naviera Álvar González. Bueno, Juan Álvar González era una persona muy inteligente, tenía un don, que era el de la visión de futuro, es decir, él anticipaba a años vista los escenarios en los que podía moverse. Odiaba la ostentación. De hecho, a la fundación le da el nombre del gentilicio, no le da su nombre. Y era una persona también que tenía mucho sentido del humor, que tenía mucha sorna, lo cual pues hacía muy llevadero y hasta divertido el trato cotidiano con él. De tal manera que él dedicó pues los últimos años de su vida, él murió a los 93 años, a impulsar, digamos, este proyecto y a darle proyección. El origen de la fundación, Cecilia, está en un baúl. Siempre parece que en las cosas pequeñas está el origen de algo grande. ¿Nos cuentas la historia? Siempre digo que esa es la semilla, ¿no? O sea, un poco la idea, yo creo que a él le surge con ese baúl. Ese baúl él lo hereda de un tío suyo en el año 71 y el baúl contiene una documentación que son sobre todo cartas familiares. Entre esas cartas familiares están cosas personales, cosas laborales. La familia siempre tiene una mezcla entre una cosa y otra. Bueno, pues yo creo que el planteamiento es, llega un momento, él tiene 11 hijos, yo soy la más joven, hay un momento que él, yo creo que se plantea, ¿qué hago con todo esto? Se lo dejo a uno, se lo paso al que más interés tiene, hago 11 paquetitos, uno para cada uno lo perderá, otro lo guardará. Y yo creo que la idea de la fundación surge para proteger ese legado. Y al final, por eso decimos que es un poco la semilla, porque aunque el baúl en sí, lo que es el objeto como baúl y las cartas, llegan a él por separado, o quizá llegan juntas, pero eso yo, por ejemplo, es una cosa que no la tengo muy clara, porque la procedencia del baúl a este tío suyo, él es el que junta las cartas y el baúl, probablemente. Para conocer el baúl que dio impulso a la Fundación Álvar González, tenemos que subir al primer piso. Aunque la memoria familiar ha abigarrado la sala, la verdad es que todo parece ocupar el lugar que le corresponde. Si caminamos en línea recta desde la puerta hasta el fondo, descubriremos, pegado a la pared y sin que pretenda destacar del resto del mobiliario, el baúl que dio origen a la fundación. Para que lo visualicéis, es un baúl de cuero marrón que tiene un alto de 44 centímetros, de largo tiene unos 74 centímetros y de ancho
poco más que una mesa de centro, o sea, como unos 40 y tantos o así. Ahora mismo no hay nada dentro del baúl, lo tenemos vacío, pero está completo, está lleno de compartimentos, bien conservado. Todos los años le damos como una mano de cera para mantenerlo y tal, pero no ha sufrido ningún proceso de restauración. Nosotros lo tenemos en un sitio fijo, situado encima de una peana de madera que está forrada de terciopelo verde, bueno, más que nada por protegerlo un poco también del suelo y tal, y a diario lo tapamos con una mantita para que no le dé mucho la luz. El propietario del baúl se llamaba José María Álvar González Pérez de la Sala. El propio baúl tiene fuera una placa que pone el nombre de José María. Su propietario lo adquirió en la Nueva York de principios del siglo XIX. Desde allí, el baúl ha hecho un largo viaje, en el tiempo y en el espacio. Abrimos el baúl y lo primero que vemos es 2 compartimentos y en el de abajo la etiqueta, la marca donde se hizo, que es una casa en la calle Broadway de Nueva York, concretamente el número 72. El nombre de la marca comercial es Richard Mackenzie Manufacturados. Probablemente sería un sitio donde la gente que buscaba ese tipo de objetos iba habitualmente y sería una zona donde había más guarnicioneros. Nosotros seguimos un poco la pista y en esa época era un gremio que estaban todos situados en esa calle y en las de al lado. José María Álvar González era marino. Lo fácil es que hubiera llegado por ahí, alguien le hubiera recomendado, vete a este sitio, hacerte un baúl, que ese baúl al final es el trolley de nuestra época, con lo cual pues es un poco la historia, probablemente. El baúl lo heredó su hijo Faustino. De este pasó a José Álvar González Matalobos, que a su vez lo legó a Conchita Álvar González Caso, de quien lo heredó Juan Álvar González en 1971. Como explicaba Cecilia, presidenta de la Fundación, Juan Álvar González no quiso repartir el legado documental entre su descendencia para evitar la dispersión. A cambio, encargó 12 réplicas del baúl, una para cada uno de sus hijos y otra más para su sobrino Ramón. Replicando el contenedor, los hacía depositarios y responsables del legado familiar. Toda una declaración de intenciones. Los fines de la Fundación son sociales, son culturales. Vamos a dedicar otros episodios de este podcast para hablar de ellos con detalle. Pero, Ramón, por centrar el foco en este primer episodio, ¿qué ámbitos abarca la Fundación y si los tiene, cuáles son sus límites? La Fundación es una fundación cultural. Bajo este epígrafe genérico se pueden abarcar pues, multitud de actividades. Yo voy a referirme a las principales actividades que desarrolla la Fundación. La Fundación tiene una vinculación específica con el mundo del mar, tanto con la Marina de Guerra como con la Marina Civil. En esos 2 ámbitos, pues la Fundación otorga una serie de becas de investigación y de premios. En el ámbito de la Armada, patrocinamos ayudas de investigación en el Museo Naval de Madrid y en el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. Y concedemos premios en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Escuela de Submarinos de Cartagena. Y en el ámbito de la Marina Civil, patrocinamos una ayuda de investigación en la Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo y concedemos también otra ayuda de investigación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, en el Departamento de Geografía. Y un premio fin de carrera del grado de Geografía y Ordenación del Territorio. La concesión de becas y ayudas de investigación se extiende también a otros ámbitos. Concedemos becas para los estudios de música superiores en el extranjero. Concedemos también ayudas a peticiones individuales que estén fundamentadas o bien fundamentadas. También concedemos ayudas, digamos, en ámbitos de proximidad. Desde sus orígenes, la Fundación concede ayudas
de estudios para estudiantes no universitarios en colaboración con la Asociación de Vecinos Gigia de Cimadevilla. Tenemos una sala de exposiciones en la cual pues, se han hecho ya del orden de las 370 exposiciones desde sus comienzos, que abarcan pues, los más diferentes aspectos de las artes plásticas. Y luego hay un tercer campo, que es el de la actividad editorial. Tenemos ya del orden de las 80 publicaciones, que abarcan también temáticas muy, muy diferentes, muchas de ellas vinculadas al mundo del mar, tanto en la vertiente de la historia marítima civil como de la historia de la marina militar. Luego también hay muchas publicaciones relacionadas pues, con la historia de Gijón, con la historia de Asturias, etc. La más reciente que tenemos es una publicación que conmemora el centenario de la consagración canónica de la Basílica del Corazón de Jesús de Gijón. Con lo cual, vocación universal, pero sin perder ese germen local, esa raíz de la Fundación. Cecilia, ¿de dónde proceden los recursos económicos de la Fundación y cómo se adjudican para los distintos fines? ¿Quién decide eso? Los recursos proceden de una donación que en su momento hizo el fundador, que nos permite ajustarnos a lo que podemos gastar cada año. La decisión de quién o cómo se adjudican los premios, las becas y todo esto, la tiene un pequeño comité en el que estamos inicialmente Ramón y yo, y luego lo pasamos todo al patronato, que son los que verdaderamente nos dan el ok a las cosas. Los fondos documentales, bibliográficos, artísticos y demás de la Fundación no se limitan al legado Álvaro González, sino que están abiertos a donaciones. La última, la más reciente, es de 2024. Sí, fue la de la familia Fernández García, que nos donaron todo lo que fue el archivo fotográfico y un poco documental de la familia, que tiene la peculiaridad que este hombre fotografió cosas por toda Asturias de una manera amateur y aficionada, pero bueno, tiene mucho interés y ahora estamos digitalizándolo. De eso se trata, de que esos fondos además puedan ser accesibles también para investigadores. ¿Cómo de accesibles son, Ramón, esos fondos documentales para quienes quieran hacer un estudio, una investigación? Nosotros tenemos un archivo histórico, digamos, de fondos familiares y que incorpora también documentación relativa pues, a la historia de Gijón y a la historia de Asturias. Y luego hemos recibido fondos bibliográficos de cierta importancia. Por ejemplo, la Biblioteca de Arquitectura de Miguel Díaz Negrete, formada pues, a lo largo de una dilatadísima trayectoria profesional, porque Díaz Negrete murió también con 90 y tantos años. Hemos recibido también otros fondos bibliográficos, los fondos de numismática de la familia Sánchez Piñán. También recibimos parte de la biblioteca de don Abelino González, el famoso pediatra creador de la gota de leche. Bueno, pues tanto los fondos documentales como los fondos bibliográficos son accesibles al público. De hecho, los fondos bibliográficos están incluidos dentro de la red de bibliotecas del Principado y son accesibles a través de la red. Y luego los fondos documentales hay una parte que están digitalizados y otra parte no. Pero todos ellos son susceptibles de ser consultados. Previa solicitud, se concierta la cita con el peticionario y se le da acceso a los documentos o a la bibliografía que desee consultar. Lo interesante es que se pasen por la web de la Fundación Álvaro González, que es fundación-medioalvarogonzalez.com, también para conocer convocatorias, exposiciones, publicaciones, y para eso está abierta también la Fundación y para eso se crea este podcast, donde hoy hemos sido recibidos y esperamos que seamos recibidos en posteriores capítulos. Gracias, Cecilia Álvaro González. Gracias Ramón Álvaro González. Muchas gracias a vosotros. Memoria y legado, el podcast de la Fundación Álvaro González.